Lo que nosotros conocemos hoy como arte en la antigüedad, siglo XVI, tenía una definición muy diferente. Esta se enfocaba más en la destreza y la utilidad. Los artesanos artistas también se medían con estándares distintos. Estos se valoraban más por su forma de resolver las dificultades con gracia y brillantes. Los poetas renacentistas tampoco se salvan. Estos no contaban con la autonomía que quisieran. No había muchas formas de ganarse la vida en el siglo XVI. Podían ganarse la vida escribiendo, que por lo general era ayudándose con el dinero que les daba su patrón más la venta de sus manuscritos, pero trabajar para un patrón normalmente se reducía a ser algún tutor o secretario. También estaba la opción de vivir haciendo guiones para teatro como William Shakespeare, pero al hacer obras para los actores, que eran gente de bajo extracto social, tampoco se podía conseguir gran glamour. Hay algunos que se ponían la categoría de elevados como Edmund Spenser y Ben Jonson, ya que por ejemplo Ben Jonson creía que ser elevado, laureado, venía de la imprenta y de que ésta se leyera por aristócratas de élite. Las mujeres escritoras renacentistas de Inglaterra muchas veces no mostraban sus escrituras a un público más general, y las que lo hacían sufrían de estrategias autodescalificadoras hacia ellas y por eso se excusaban de diversas maneras para así justificar sus manuscritos impresos. Durante el Renacimiento, un periodo culturalmente rico y transformador que abarcó aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, las artes estaban intrínsecamente relacionadas con la utilidad y la funcionalidad. En esta época, cada forma de expresión artística tenía un propósito específico y ocasional. La mayoría de las obras de arte, incluidas aquellas que adornaban las iglesias, se creaban por encargo y no surgían de la iniciativa autónoma del artista. En lugar de ser valoradas principalmente por sus cualidades artísticas, estas obras eran apreciadas por su contribución a la vida social y religiosa. El contexto social y religioso de la época desempeñaba un papel fundamental en la creación y el valor de las obras de arte renacentistas. Las obras de arte religiosas, por ejemplo, se comisionaban para embellecer iglesias y catedrales, y su propósito principal era transmitir mensajes religiosos y espirituales. Los artistas renacentistas, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, se esforzaban por capturar la belleza y la perfección en sus obras, pero esta búsqueda de la excelencia artística estaba subordinada a su servicio a la fe y la comunidad. Estos coleccionistas aristocráticos no solo impulsaron la producción artística, sino que también contribuyeron al desarrollo de la noción de arte por el arte, que se consolidaría más adelante. A medida que el Renacimiento evolucionaba hacia el periodo barroco y posteriormente hacia la Edad Moderna, el arte comenzó a emanciparse gradualmente de su función utilitaria y religiosa, y se valoró cada vez más por sí mismo como una expresión creativa y estética única. En el pasado, los griegos y romanos no le daban mucha importancia a lo que hoy en día llamamos estética por dos razones clave. Primero, ellos valoraban las esculturas y los recitales de poesía de manera similar a como admiraban los discursos políticos bien estructurados. Para ellos, estas expresiones artísticas combinaban la virtud moral con la habilidad de ejecución. La poesía, el arte visual y la música no eran solo para el deleite, sino que tenían un propósito ético, tanto en su forma como en su contenido. Por ejemplo, Platón en la República discutía en contra de ciertos estilos poéticos y ritmos musicales debido a su impacto en el alma. Aristóteles, por otro lado, hablaba sobre el placer que se derivaba de representar el sufrimiento, pero subrayaba cómo la tragedia mezclaba el placer con la enseñanza moral y la catarsis, lo que implicaba una especie de purificación del alma y una comprensión más profunda de la moral. Además, las artes visuales en la antigüedad estaban estrechamente ligadas a su utilidad práctica. Por ejemplo, la arquitectura, según las ideas de Vitruvio, tenía que reunir tres elementos: solidez, utilidad y belleza. La escultura y la pintura, en su mayoría, desempeñaban roles en la vida diaria o en rituales religiosos, como vasijas para almacenar alimentos, estatuas votivas, lápidas funerarias y elementos decorativos de templos y casas. Incluso esas esculturas griegas que hoy admiramos por su estética en realidad fueron creadas inicialmente con propósitos políticos, sociales o religiosos. Ion Boarman sostiene que antes del periodo helenístico, el concepto de arte por el arte era prácticamente desconocido, no había un mercado de arte ni coleccionistas, todas las obras de arte tenían una función específica, y los artistas eran considerados proveedores de bienes de la misma manera que los zapateros.
En el tiempo antiguo, la noción de belleza abarcaba aspectos que en las teorías estéticas modernas solemos considerar de manera separada. El término belleza, conocido como calón en griego y pulcrum en latín, se aplicaba tanto al pensamiento, el carácter, las costumbres y los sistemas políticos como a la forma y la apariencia física. En muchas ocasiones, se utilizaba simplemente para referirse a lo que se consideraba moralmente bueno. Aunque los sofistas introdujeron una idea más rigurosa de belleza vinculada a lo que se podía percibir con los sentidos, la concepción amplia de belleza aún predominaba. Hasta el final de la antigüedad, personajes como Plotino y, más adelante, San Agustín, exploraron la noción de belleza en sus discusiones, considerando expresiones artísticas como la escultura, la arquitectura y la música. A pesar de esto, mantenían la opinión de que estas manifestaciones artísticas ocupaban un lugar secundario en comparación con la belleza moral, intelectual y espiritual. En los escritos de Plotino, no encontramos una concepción unificada del arte fundamentada en un principio interno común y en contraposición a las artesanías y oficios. Además, no promovían la apreciación desinteresada de las obras de arte como fines en sí mismas. En este mismo periodo histórico, podemos observar notables indicios de anticipación a las ideas y prácticas que se desarrollarían más tarde en relación con las artes visuales. Cuando los ejércitos romanos terminaron de saquear Grecia, donde se llevaron estatuas y vasijas de oro, muchos prominentes romanos comenzaron a interesarse en coleccionar y encargar copias de las obras griegas. Algunos historiadores argumentan que este coleccionismo, junto con el surgimiento del mercado de arte y antigüedades que lo acompañó, así como la costumbre romana de copiar las obras de conocidos artesanos o artistas griegos, sugiere que estas obras empezaron a ser apreciadas por sí mismas como verdaderas obras de arte. En resumen, en sus orígenes, el arte se consideraba una parte esencial de la vida cotidiana de una sociedad. Las culturas antiguas, como la griega y la romana, utilizaban obras de arte para comunicar valores morales y políticos, así como para expresar su identidad y cultura. Las esculturas, pinturas y monumentos servían como símbolos poderosos de la autoridad política y la religión. La arquitectura, por ejemplo, no solo debía ser funcional sino también representar la grandeza de una civilización. Durante este periodo, el arte se valoraba principalmente por su utilidad y su capacidad para transmitir mensajes específicos. Las obras de arte servían como herramientas diplomáticas y políticas utilizadas para establecer alianzas y demostrar el poder de una nación o una ciudad-estado. Su significado estaba intrínsecamente ligado a su contexto social y político. El arte comenzó a ser apreciado por su valor estético y emocional, alejándose gradualmente de su función esencial en la sociedad. Las obras de arte adquirieron un valor sentimental y la demanda de obras específicas creció, a menudo más por el placer de contemplarlas que por su utilidad práctica. Sin embargo, a medida que las civilizaciones evolucionaron y las sociedades se transformaron, el arte comenzó a experimentar un cambio en su apreciación. Un punto crucial en esta transición ocurrió cuando los ejércitos romanos saquearon las riquezas culturales de Grecia. Este saqueo llevó a la colección y la creación de copias de obras griegas, y algunos historiadores argumentan que aquí comenzó a emerger una apreciación del arte por sí mismo.